la doctora Cecilia López. En el año 2007, señor presidente, nos correspondió en la Comisión Segunda del Senado de la República estudiar los ascensos que debe estudiar el Senado de la República por mandato constitucional y emitir un voto de confianza sobre los oficiales que van a ascender y a ostentar el máximo grado de honor militar, de honor policial, que son los generales de la República. Esto no es un mero trámite o un acto protocolario como algunos creen. Esto se remonta a una tradición del Imperio Romano en donde el Senado romano otorgaba precisamente esa confianza en nombre del pueblo a esos generales del Imperio Romano. Y por eso esa tradición, que tiene sus raíces en el Imperio Romano, existe en nuestro ordenamiento jurídico constitucional, y por eso la Constitución le manda al Senado de la República estudiar las hojas de vida de esos militares y de esos policiales que van a ascender. Pero tristemente, señor presidente, cuando llegamos a la Comisión Segunda, se había convertido el estudio de los ascensos militares y policiales en un acto protocolario, en un acto donde se entregaba un pergamino a los oficiales, en un trámite burlado, señor presidente. Burlado porque conocimos casos en aquella época en que se realizaban las ceremonias de ascenso, se imponían las insignias y se hacía el reconocimiento de las tropas sin que ni siquiera el Senado de la República hubiera votado la aprobación de esos ascensos. Entonces, durante el periodo anterior, hicimos un gran esfuerzo desde la oposición en el Partido Liberal para que la comisión hiciera un verdadero estudio a profundidad, con seriedad y con rigor de las hojas de vida de los oficiales que iban a ascender a generales. Y nos correspondió, señor presidente, en noviembre del año 2007, el ascenso a general del coronel de la policía Santoyo. Ese coronel venía de ser director del Gaula de la ciudad de Medellín y había sido altamente cuestionado por más de 1.500 interceptaciones ilegales realizadas a organizaciones defensoras de derechos humanos como ASFADES y otras organizaciones de la sociedad civil que fueron interceptadas en sus comunicaciones de manera ilegal. Pero claro, a nosotros, senadores de la oposición, ¿cómo nos iban a creer un cuestionamiento? Por eso decidimos enviarle un derecho de petición al procurador de la época, Edgardo Maya Villazón, haciéndole 3 preguntas fundamentales. La primera, si existía una investigación o se había abierto un procedimiento de investigación en la Procuraduría contra el coronel Santoyo. La segunda, el motivo de esa investigación. Y la tercera, cuál había sido el resultado de esa investigación. Y en una carta firmada en respuesta al derecho de petición, el Procurador General de la Nación, Edgardo Maya, nos contestó que se había investigado por parte de la Procuraduría al coronel Santoyo, que se había investigado por interceptaciones ilegales realizadas desde el Gaula de Medellín y que la sanción había sido destitución del coronel Santoyo. Una destitución, senador Sudarsky, que como sanción prescribió después de 5 años. Pero la prescripción, todo el mundo lo sabe, no es sinónimo ni puede ser interpretado como declaratoria de inocencia. Simplemente nunca se llevó a ejecución esa sanción de destitución del coronel Santoyo. De modo que presentamos esa comunicación ante la Comisión Segunda del Senado, ante los colegas senadores, ante la plenaria del Senado también la presentamos, pero
fue desconocida, fue soslayada, fue ignorada como un instrumento político de hacer oposición por capricho cuando estaba fundamentada y respaldada y soportada por el Procurador General de la Nación, Edgardo Maya. Esos son los antecedentes, señor presidente, del contexto, el ambiente en que se dio el debate para ratificar el ascenso del coronel Santoyo. La comisión segunda, mayoritariamente uribista, votó como aplanadora la ratificación del ascenso del coronel Santoyo en esa época, y lo propio hizo la plenaria del Senado. Cabe entonces preguntarse, señor presidente, varias cosas. La primera pregunta que yo me haría es: ¿por qué hay un doble estándar en exigir la responsabilidad política de los generales de la República y destituirlos o darlos de baja? En el caso del nombramiento del director de la policía, antecesor del nuevo director de la policía, León Riaño, el general Naranjo, el presidente Álvaro Uribe no le tembló la mano para destituir fulminantemente a 11 generales de la policía para que el general Naranjo fuera nombrado director de la policía. Y esta es la hora, senador Iragorri, que Colombia no sabe aún cuáles fueron las razones para haber destituido a esos 11 generales de la policía. En cambio, el coronel Santoyo fue mantenido en la Policía Nacional y fue promovido y fue ascendido. Entonces, ¿cuál es el estándar que se está manejando para exigir, o que se manejó en el gobierno del doctor Uribe para exigir la responsabilidad política de los generales de la República? Pero también nos desconcertamos con la actitud del doctor Uribe, que ahora sale a negar al coronel Santoyo, sale a desconocerlo, sale a decirle al país que él no tuvo nada que ver en la carrera del general Santoyo, que él no tuvo nada que ver en que el coronel Santoyo hubiera sido secretario de Seguridad de la Presidencia de la República, cuando todos sabemos que el secretario de Seguridad de la Presidencia de la República se nombra por decreto. ¿Y quién firma los decretos? El presidente de la República. Y el decreto existe de nombramiento de secretario de Seguridad del coronel Santoyo en el 2002 como secretario de Seguridad de la Presidencia de la República. Pero además, el doctor Uribe ha dicho por los medios de comunicación que él acogió la recomendación que le hizo el Senado de la República sobre el ascenso del coronel Santoyo, cuando todos sabemos que para los ascensos existe un procedimiento. Para que un oficial logre ascender, se requiere que una junta de generales se reúna, se requiere que el Ministerio de Defensa también estudie esos resultados de la junta de generales, y se requiere además que el presidente de la República firme el decreto de ascenso que llega acá a estudio al Senado de la República. Y ese decreto de ascenso del coronel Santoyo también llegó firmado acá al Senado de la República por el presidente Álvaro Uribe Vélez. Ahora todos nos sorprendemos, señor presidente, con una información de la cual no teníamos la más mínima sospecha en el año 2007, que el secretario de Seguridad de la Presidencia de la República, aquella persona que tiene una relación de íntima confianza con el jefe del Estado, porque no solamente encarna la seguridad de la institución presidencial, senadora Avellaneda, encarna la persona a la cual el presidente le confía su vida y le confía la vida de su familia. Eso ni más ni menos era la responsabilidad que tenía el coronel Santoyo como secretario de Seguridad del Palacio Presidencial. Pero ahora Uribe no lo conocía, Uribe no sabía quién era, Uribe se lo impusieron
Uribe se lo nombrara. Ahora, repito, nos encontramos con la información de que es requerido por narcotráfico por los Estados Unidos, que es requerido por aliarse con la oficina de Envigado, por aliarse con alias Don Berna, nada menos, y que los delitos que cometió y por los cuales es requerido por la justicia de Estados Unidos, los cometió entre el año 2000 y el año 2008, y fue secretario de la Presidencia de Seguridad entre el año 2002 y el año 2006. Yo me hago otra pregunta, señor presidente. Ser secretario de Seguridad del presidente Álvaro Uribe, una persona que trabajaba las 24 horas del día, que hacía consejos comunitarios todos los sábados, que se desplazaba. Imagínese usted, senadora Gloria Inés Ramírez, la pesadilla que era logísticamente coordinar la seguridad del señor presidente Uribe. Entonces me pregunto yo, ¿a qué horas, con qué tiempo el coronel Santoyo exportó cocaína presuntamente a los Estados Unidos, se alió con alias Don Berna, tuvo nexos con la oficina de Envigado? Esas ausencias tuvieron que notarse y evidenciarse durante su gestión como secretario de Seguridad de la Presidencia de la República. Y yo creo que la justicia colombiana, señor presidente, tiene que investigar y esclarecer muchos interrogantes sobre ese pedido en extradición que se conoce ahora del coronel Santoyo, para que atienda un requerimiento por narcotráfico, por nexos con la oficina de Envigado, por nexos con alias Don Berna en este momento. Esas son algunas de las preguntas que quería dejar sobre la mesa, señor presidente, a manera de constancia que quiere dejar el Partido Liberal Colombiano, y repito, en nombre también de una colega a la cual es justo hacerle un reconocimiento en este caso, que hoy no es senadora, pero que lo fue, y que es una lástima que hoy no lo sea, para que ratifique este pronunciamiento que hace el Partido Liberal. Gracias, señor presidente.